La imagen satelital mostró exactamente lo que todos temían. El general Marcus Ulbrook, el oficial militar estadounidense de mayor rango capturado en 30 años, es conducido a través de las puertas de la prisión de Kaladurga. La instalación fue construida en la ladera de una montaña en el norte de Pakistán, diseñada por ingenieros soviéticos en la década de 1980 como un lugar donde la gente desaparecía y nunca regresaba. Triple muro perimetral, torres de vigilancia cada 50 metros, sensores de movimiento, cámaras térmicas y más de 200 combatientes armados que sabían que retener a un general estadounidense valía más que el oro. La sala de reuniones del Pentágono quedó en silencio cuando apareció la imagen final en la pantalla. Ulbrook, vestido con un mono naranja y con las manos atadas, es empujado a una celda reforzada en el ala de máxima seguridad de la prisión. Había sido capturado hacía 72 horas cuando su convoy fue emboscado durante una gira de inspección clasificada cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán. 5 soldados muertos, el general capturado vivo. Y ahora se encontraba dentro de una fortaleza que nunca había sido penetrada con éxito. ¿Opciones de extracción?, preguntó el secretario de Defensa, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. La coronel Sarah Chen, del Comando de Operaciones Especiales, se puso de pie. Un asalto convencional requeriría al menos 200 operadores, apoyo aéreo y resultaría en bajas catastróficas en ambos bandos. La prisión está diseñada para resistir precisamente ese tipo de ataque. Para cuando lográramos atravesar el perímetro, ya habrían ejecutado al general y la montaña se habría derrumbado sobre él. Tiempo de recuperación para la planificación y puesta en escena. Mínimo 4 días. No tenemos 4 días, dijo la secretaria en voz baja. Los servicios de inteligencia sugieren que planean trasladarlo en un plazo de 48 horas. Una vez que se mude, nunca lo encontraremos. Y la información que porta. No necesitaba terminar. Todos los presentes sabían que el general Ulbrook tenía acceso a detalles operativos clasificados que podrían comprometer a las fuerzas estadounidenses en 3 continentes. Fue entonces cuando la capitana Amelia Brooke intervino desde el fondo de la sala. «Puedo sacarlo de aquí». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Amelia tenía 34 años, medía 1,73 metros. Tenía el pelo castaño rojizo recogido en un moño reglamentario bien apretado y unos ojos verdes que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Durante los últimos 8 años, había formado parte de una unidad clasificada que realizaba operaciones. Las fuerzas convencionales no podían. Infiltraciones en solitario, extracciones de alto riesgo, misiones en zonas restringidas donde la presencia estadounidense debía permanecer completamente oculta. Capitán Brooks, dijo Chen con cautela, apreciamos su experiencia, pero esta no es una infiltración estándar. Esta es una prisión militar de máxima seguridad con 200 guardias armados. Precisamente por eso un asalto a gran escala no funcionará, respondió Amelia, dando un paso al frente para estudiar el plano de la prisión en la pantalla. Pero una persona con las habilidades adecuadas y en el momento preciso puede entrar, localizar al general y escapar antes de que nadie se dé cuenta de lo que sucede. La secretaria la observó durante un largo rato. Capitana, su historial de servicio es impresionante, pero lo que sugiere es un suicidio. Incluso si de alguna manera lograra entrar, las instalaciones están diseñadas para que no haya otra salida que la puerta principal. Entonces entraré por la puerta principal, dijo Amelia con sencillez. Su tono no era arrogante. Era la tranquila certeza de alguien que ya había hecho cosas imposibles y estaba preparada para volver a hacerlas. 6 horas después, Amelia se encontraba en un avión de transporte C-130 rumbo a una remota pista de aterrizaje en el este de Afganistán. Había dedicado ese tiempo a estudiar cada dato de inteligencia sobre la prisión de Kaledura, memorizando los turnos de guardia, identificando debilidades estructurales y planeando una operación que tenía aproximadamente un 20% de probabilidades de éxito. La mayoría se habría aterrorizado ante semejantes probabilidades.
Amelia había operado en situaciones peores. El plan de infiltración era una locura. Se mire por donde se mire. Amelia se lanzaría en paracaídas a un terreno montañoso a 15 kilómetros de la prisión, atravesaría territorio hostil sola, irrumpiría en una instalación diseñada para ser impenetrable, localizaría al general en un complejo con más de 300 prisioneros. Lo rescataría sorteando a 200 guardias armados y escaparía a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán antes de que las fuerzas de respuesta pudieran interceptarlos. El hecho de que se hubiera ofrecido voluntaria para esta misión lo decía todo sobre quién era Amelia Brooks. El salto tuvo lugar a las 2 desde 7.620 metros, una inserción con halo que la dejó en tierra a 8 kilómetros de la posición hostil conocida más cercana. Enterró su paracaídas, cargó su equipo de salto y comenzó la marcha de aproximación con tan solo el equipo que podía cargar. Una pistola Sig Sauer con silenciador, un cuchillo de combate, herramientas de apertura de brechas, equipo de escalada, equipo de comunicaciones y una pequeña mochila con artículos que serían cruciales para la misión. La extracción. La caminata duró 6 horas a través de un terreno que habría matado a la mayoría. Estrechos senderos de montaña, laderas de pedregal suelto y barrancos que requerían habilidades técnicas de escalada. Amelia se movía como un fantasma por el paisaje, usando visión nocturna cuando era necesario, pero confiando principalmente en su aguda percepción del entorno, fruto de años operando sola en los lugares más peligrosos del mundo. A las 8, se encontraba en una posición de observación a 2 kilómetros de la prisión de Kodurga, vigilando con un telescopio terrestre el cambio de turno de los guardias y el inicio de las actividades matutinas. Las instalaciones eran tal como se habían descrito, una fortaleza de hormigón construida en la ladera de la montaña, con la estructura principal parcialmente subterránea y un único camino de acceso. Pero Amelia no pensaba usar el camino. Durante su análisis de inteligencia, había detectado algo que todos los demás habían pasado por alto. Un sistema de drenaje que transportaba las aguas residuales de la prisión montaña abajo. Las tuberías eran demasiado pequeñas para una infiltración normal y estaban protegidas por rejillas de acero y sensores. Pero Amelia no era normal, y había traído equipo especializado diseñado precisamente para este tipo de problemas. A las 14 durante las horas de mayor calor, cuando la vigilancia estaba en su punto más bajo, Amelia se dirigió al desagüe al pie de la montaña. La tubería tenía un diámetro de 90 centímetros y estaba cubierta por una gruesa placa de acero anclada en hormigón. Sacó una herramienta de corte especializada, pasta de termita capaz de perforar el acero con un mínimo de humo y ruido. Tardó 40 minutos en cortar la rejilla. Cada minuto se le hacía eterno, consciente de que una patrulla podía aparecer en cualquier momento o un sensor detectar su presencia. Pero las manos de Amelia eran firmes, su respiración controlada, trabajando con la precisión de quien había aprendido que, en su profesión, la paciencia era más valiosa que la velocidad. La montaña se alejó y Amelia se deslizó dentro de la tubería. Era estrecha, apenas había espacio para arrastrarse en la oscuridad con su mochila delante. La tubería ascendía por la montaña, siguiendo la pendiente natural del terreno. El agua goteaba a su lado, trayendo consigo el olor a aguas residuales y desechos. Era claustrofóbico, oscuro y habría doblegado los nervios de cualquiera. Amelia siguió avanzando. 300 metros dentro de la al llegar a la montaña, alcanzó una bifurcación donde el sistema de drenaje conectaba con la infraestructura principal de la prisión. Ese era el momento crucial. Se encontraba dentro del perímetro de seguridad, pero aún en los espacios de servicios subterráneos. Sacó una pequeña tableta con los planos arquitectónicos de la prisión y comenzó a recorrer el laberinto de tuberías, conductos y túneles de mantenimiento. El primer guardia con el que se topó era un operario de mantenimiento que revisaba una caja de conexiones en un pasillo de servicio. Él no vio venir a Amelia. Ella surgió de las sombras tras él, aplicándole una llave de estrangulamiento precisa que lo dejó inconsciente en segundos.
Le ató las manos y los pies con bridas, lo amordazó y lo arrastró a un recoveco donde no lo encontrarían en horas. Su uniforme le quedaba grande, pero Amelia lo había previsto. Había traído consigo lo necesario para ajustarlo: un cinturón, imperdibles y un sistema de plegado ingenioso. No pasaría una inspección minuciosa, pero desde lejos, parecía una guardia más moviéndose por las instalaciones. La transformación duró 5 minutos. Cuando salió del pasillo de servicio, Amelia ya no era una oficial de operaciones especiales estadounidense. Era Khaled, una guardia a la que le había quitado la placa del hombre inconsciente, y se movía por la prisión con la seguridad de quien pertenecía allí. La prisión era un laberinto de pasillos y puestos de control, pero Amelia se sabía el plano de memoria. Sabía que el general Ulbrook estaba recluido en el pabellón D, la sección de máxima seguridad reservada para los presos más peligrosos. Para llegar allí tenía que pasar por 3 puestos de control, 2 de los cuales contaban con escáneres biométricos que la identificarían como intrusa. Ahí empezó la verdadera infiltración. En el puesto de control alfa, Amelia se acercó con una orden de mantenimiento que había falsificado durante su preparación. El guardia apenas la miró, simplemente la dejó pasar mientras discutía con otro guardia sobre un partido de fútbol. Primer obstáculo superado. El puesto de control Bravo era más complicado. Tenía un escáner retinal que Amelia no podía burlar. En lugar de eso, esperó a que un cambio de turno de guardia creara un caos momentáneo, y entonces se coló entre la confusión de cuerpos que se movían en direcciones opuestas. Era una técnica que requería una sincronización perfecta, y la capacidad de leer patrones de comportamiento humano, habilidades que Amelia había perfeccionado durante años. Pero el punto de control Charlie, la entrada al pabellón D, era diferente. Este era el punto de transición de máxima seguridad, con guardias armados, escáneres corporales completos y protocolos diseñados para detectar precisamente el tipo de infiltración que Amelia intentaba. No podía convencerlos con palabras. No podía escabullirse entre la confusión. Necesitaba una distracción. Amelia se había preparado para esto. Sacó un pequeño dispositivo de su mochila, una granada de humo activada a distancia, oculta en lo que parecía una caja de herramientas de mantenimiento. La había colocado antes, mientras se movía por las instalaciones, cerca del centro de distribución eléctrica principal de la prisión. Activó el dispositivo. 3 segundos después, las alarmas resonaron en todo el recinto y el humo comenzó a salir a borbotones de la sala eléctrica. Se activaron los protocolos de emergencia. Los guardias corrieron hacia la supuesta amenaza, convencidos de que se trataba de un incendio o un sabotaje eléctrico. En medio del caos, la seguridad del punto de control Charlie pasó de controlar a las personas a gestionar la crisis. Amelia pasó entre la confusión, una guardia más respondiendo a la emergencia. De repente, se encontró en el pabellón del ala de máxima seguridad. Era exactamente lo que había imaginado. Una tumba de hormigón donde apenas penetraba la luz y la esperanza se extinguía lentamente. Puertas de acero flanqueaban un pasillo central, cada una marcando una celda diseñada para quebrar el espíritu humano. El aire olía a desesperación, a cuerpos sin lavar y al peculiar hedor del miedo que impregnaba los lugares olvidados. Encontrar la celda del general Ulbrook le consumió unos preciosos minutos de los que no disponía. La instalación aún lidiaba con la crisis de las granadas de humo, pero pronto alguien se daría cuenta de que era una distracción. Se movió con rapidez pero con cautela, revisando las pequeñas ventanas de cada puerta, buscando el rostro que había memorizado a partir de fotografías de inteligencia. Celda 47 del general Marcus Ulbrook estaba sentado en un banco de hormigón, con las manos aún atadas, el rostro mostrando las marcas del interrogatorio, pero con la mirada alerta y fija. Al ver el rostro de un guardia asomarse por la ventana de su celda,
Se tensó y se quedó paralizado cuando Amelia habló en un inglés perfecto con acento americano. General Ulbrook, Capitana Amelia Brooks, Operaciones Especiales de E.U. Estoy aquí para rescatarte. Tenemos aproximadamente 4 minutos antes de que este centro entre en cierre total. Haz exactamente lo que te digo y saldremos vivos. Los ojos de Ulbrook se abrieron con incredulidad. Solo enviaron a una persona. ¿Estás loco? Probablemente, respondió Amelia, que ya estaba trabajando en la cerradura de la celda con ganzúas especializadas. Pero también soy tu única oportunidad de salir de aquí. Ahora bien, ¿estás herido? ¿Puedes moverte rápido? Puedo moverme, confirmó Brock, su entrenamiento militar tomando el control a pesar del shock. ¿Cuál es el plan de extracción? Por donde entré, dijo Amelia mientras la cerradura se abría con un clic, gracias a unos mecanismos que creían que nadie podría usar. Le entregó un uniforme de guardia que le había robado al trabajador de mantenimiento inconsciente. Póntelo rápido. Vamos a salir de aquí como si fuéramos los dueños. Ulbrook se cambió con una velocidad impresionante para alguien que había estado prisionero durante 3 días. Amelia le ajustó el uniforme, intentando que pareciera menos un prisionero recién capturado y más, como un guardia que había tenido un turno largo. No engañaría a nadie que mirara de cerca, pero no iban a darles esa oportunidad. Una cosa más, dijo Amelia, sacando una pequeña jeringa. Esto va a doler, pero necesito que confíes en mí. Antes de que Ulbrook pudiera preguntar a qué se refería, Amelia se clavó la aguja en el brazo y se hizo sangre. Luego se la untó en la cara y el uniforme de Ulbrook, simulando heridas recientes. Si alguien nos ve, serás un guardia herido en el incendio eléctrico. Te acompaño a la enfermería. Cojea un poco. Pon cara de aturdido. ¿Puedes hacerlo? Pasé 3 días siendo interrogado, respondió Brock con severidad. Aturdido no será difícil. Salieron de la celda justo cuando las alarmas empezaron a sonar por toda la prisión. No eran las alarmas de incendio de la granada de humo de Amelia, sino alarmas de seguridad que indicaban que se había detectado un intento de fuga. Alguien había encontrado al trabajador de mantenimiento inconsciente o había notado irregularidades en las cámaras de seguridad. Lo saben, dijo Ulbrook. Dijo con tensión. No importa, respondió Amelia con voz aún tranquila. Ya somos fantasmas. Manténganse cerca y muévanse con determinación. En el momento en que parezca que estamos corriendo, estamos muertos. Avanzaron por el bloque de celdas de hacia el puesto de control. Amelia sostenía a Ulbrook, quien interpretaba su papel a la perfección, cojeando y sujetándose las costillas, con el aspecto de un guardia herido durante la crisis. Otros guardias pasaron corriendo a su lado, respondiendo a la alarma de escape, sin apenas mirarlos. El puesto de control Charlie era un caos. La crisis de las granadas de humo, combinada con la alarma de escape, había creado exactamente la confusión con la que Amelia contaba. Los guardias gritaban órdenes contradictorias. Algunos intentaban sellar las instalaciones, mientras que otros intentaban responder a múltiples emergencias simultáneamente. Amelia y Ulbrook cruzaron el puesto de control en medio del caos. 2 personas más uniformadas, abriéndose paso en medio de una crisis que había desbordado los protocolos habituales. Pero al llegar al pasillo que conducía a las áreas de mantenimiento por donde había entrado Amelia, una voz gritó en posto: «¡Deténganse!». Amelia se giró lentamente, sosteniendo a Ulbrook. Un guardia de alto rango se acercaba. Su rostro mostraba una sospecha que rápidamente se transformaba en... Tenía la certeza de que algo andaba mal. «Este hombre necesita atención médica», dijo Amelia en posto, manteniendo su papel. «El incendio eléctrico. Conozco a todos los guardias de esta instalación», interrumpió el guardia de mayor rango, llevando la mano a su arma. «Y no los conozco a ninguno de ustedes». El tiempo pareció ralentizarse. Amelia calculó distancias, ángulos, opciones. El pasillo estaba demasiado lleno para un tiroteo.
Morirían prisioneros inocentes. E incluso si mataba a este guardia, la alarma atraería a docenas más. Necesitaba otra solución. Tienes razón, dijo, dejando atrás el acento posto y volviendo al inglés. No nos conoces porque ya nos hemos ido. Su mano se dirigió a una bolsa en su cinturón y sacó 2 granadas aturdidoras, del tipo diseñado para el combate cuerpo a cuerpo que creaban una luz cegadora y un sonido ensordecedor sin fragmentación letal. Las lanzó por el pasillo en direcciones opuestas y derribó a Ulbrook al suelo, tapándoles los oídos a ambos. El mundo explotó en una luz blanca y un sonido atronador. Amelia se levantó de inmediato. Tirando de Ulbrook se puso de pie y echó a correr. Se acabó el fingimiento, se acabó el andar cauteloso. Corrieron a toda velocidad por el pasillo de mantenimiento hacia los niveles de servicios. Las alarmas sonaban a sus espaldas, los guardias se recuperaban de las granadas aturdidoras y empuñaban sus armas. Las balas silbaban contra las paredes de hormigón mientras Amelia y Ulbrook se lanzaban por una puerta hacia los túneles de mantenimiento. Ya no eran infiltrados intentando pasar desapercibidos. Eran fugitivos en una carrera a toda velocidad por sus vidas. «Este es tu plan de extracción», gritó Ulbrook mientras corrían por los oscuros túneles, la linterna de Amelia rasgando la oscuridad frente a ellos. «Aún así, es mejor que morir en esa celda», respondió Amelia, esforzándose al máximo para recordar la ruta a través del laberinto de pasadizos. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución aumentaban. Los guardias habían entrado en los túneles y conocían esos pasadizos mejor que Amelia. Ella guió a Ulbrook a través de 3 cruces, haciendo giros que parecían aleatorios, pero que en realidad seguían la ruta que había memorizado. Chapotearon en el agua estancada, se agacharon bajo tuberías bajas y se escurrieron por espacios apenas lo suficientemente grandes para cuerpos humanos. Llegaron a la tubería de drenaje, el túnel de 3 FFT de diámetro que salía de la montaña. ¿Me estás tomando el pelo?, dijo Ulbrook, mirando la estrecha abertura de la tubería. «Es esto, o volver y pedirles amablemente que nos dejen salir», respondió Amelia, ya dentro de la tubería. «Usted decide, general, pero rápido». Ulbrook entró detrás de ella y comenzaron el claustrofóbico avance a través de la oscuridad absoluta. Detrás de ellos, aparecieron linternas en la entrada de la tubería. Los guardias habían encontrado su ruta de escape. «Vienen», advirtió Ulbrook. «Son demasiado grandes para caber fácilmente», respondió Amelia, avanzando con la eficiencia propia de la práctica. «Saldremos antes de que nos atrapen». Lo que no mencionó fue que había preparado una sorpresa para cualquiera que intentara seguirlos. A 50 metros dentro de la tubería, había colocado una pequeña carga explosiva durante su infiltración. No lo suficiente como para derrumbar el túnel, pero sí para hacer que perseguirla fuera extremadamente desagradable. La carga se activó a distancia. La explosión a sus espaldas se amortiguó por la tubería, pero aún así fue lo suficientemente potente como para hacer temblar las paredes. La onda expansiva y el humo sellarían temporalmente la tubería, dándoles los minutos necesarios para llegar a la salida. Emergieron del desagüe, 300 metros montaña abajo, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Amelia agarró de inmediato la mochila que había dejado cerca y sacó las armas, un rifle y una pistola para cada uno. «Esperen, ahora corramos», dijo simplemente. La huida a través de territorio hostil fue una pesadilla de resistencia y maniobras tácticas. Amelia los condujo a través de barrancos y por crestas, evitando carreteras y rutas de patrulla conocidas, moviéndose con una intensidad sostenida que habría quebrado a cualquier persona. El general Ulbrook, a pesar de 3 días de cautiverio e interrogatorios, mantuvo el ritmo con una determinación impresionante. Tenía 56 años, pero conservaba la condición física de un hombre mucho más joven, y su experiencia en combate tras décadas de servicio significaba que sabía cómo moverse por terrenos hostiles. Detrás de ellos, podían oír los sonidos de la persecución, vehículos en carreteras lejanas,
rotores de helicópteros en los valles de abajo. La prisión había movilizado todos sus recursos para recapturar al general fugado. Pero Amelia los guiaba a través de un terreno donde los vehículos no podían seguirlos y donde su pequeño perfil dificultaba la detección por helicópteros. Tras 8 kilómetros de duro avance por las montañas, Amelia decidió detenerse en una posición defensiva con buena visibilidad. Sacó su comunicador satelital y envió una señal codificada. Paquete seguro. Solicitar extracción en el punto de reunión Bravo. La respuesta llegó 60 segundos después. Extracción entrante. Tiempo estimado de llegada. 30 minutos. Mantén la posición. ¿30 minutos? Holbrook dijo, mientras revisaba el rifle que Amelia le había dado. Nos encontrarán en 30 minutos. Entonces haremos que se arrepientan, respondió Amelia, estableciendo una posición defensiva con campos de fuego superpuestos. Había traído cargadores para ambos rifles. No es suficiente para una batalla prolongada, pero sí para que cualquier asalto resulte costoso. La primera patrulla enemiga apareció 22 minutos después de su llegada. 12 combatientes avanzando por el barranco en formación táctica, claramente soldados entrenados y no milicianos al azar. Conocían el terreno y se movían con una seguridad que sugería que tenían información sobre el paradero de Amelia y Holbrook. Amelia les permitió acercarse. 200 metros, luego 150, luego 100. Holbrook comenzó a moverse nerviosamente, pero ella le puso una mano en el brazo. Esperar. A 75 metros, la patrulla enemiga se encontraba en la zona de tiro perfecta. El primer disparo de Amelia derribó al explorador principal antes incluso de que se diera cuenta de que estaba siendo atacado. Su segundo y tercer golpe derribaron a los dos luchadores que estaban inmediatamente detrás de él. Holbrook abrió fuego simultáneamente, demostrando su entrenamiento militar con disparos controlados y precisos que alcanzaron los objetivos con eficiencia profesional. La patrulla enemiga se dispersó, buscando refugio y devolviendo el fuego, pero habían quedado atrapados a la intemperie en un barranco con opciones de cobertura limitadas, y se enfrentaban a dos tiradores en posiciones elevadas con campos de tiro superiores. El tiroteo duró 3 minutos. Cuando terminó, la patrulla enemiga estaba muerta o en retirada, y Amelia había gastado la mitad de su munición. Y lo que es más importante, pudo oír el sonido característico que había estado esperando. Rotores de helicóptero aproximándose desde el sur. Esa es nuestra, le dijo a Holbrook, sacando un espejo de señales para marcar su posición al helicóptero de rescate. Yo minutos. El Che-47 Chinook llegó rápido y a baja altura, con sus artilleros de puerta disparando ya ráfagas de supresión contra posiciones enemigas distantes. Aterrizó el tiempo justo para que Amelia y Holbrook corrieran a bordo. Luego despegó inmediatamente, ganando altitud y velocidad mientras recibía fuego esporádico de armas pequeñas desde las colinas circundantes. Cuando la frontera pakistaní quedó atrás y el helicóptero cruzó al espacio aéreo afgano, el general Holbrook finalmente se permitió creer que estaba a salvo. Miró a Amelia, que recargaba sus armas con calma, como si acabara de completar un ejercicio de entrenamiento rutinario en lugar de una de las operaciones de rescate más audaces de la historia militar. Capitán Brooks, dijo, con una voz que denotaba el peso de haber pasado 3 días convencido de que moriría en esa prisión. Necesito saber algo. ¿Por qué te ofreciste voluntario para esta misión? Podrían haber enviado un equipo o haber esperado mejores opciones. ¿Por qué arriesgar la vida viniendo solo? Amelia terminó de recargar su pistola antes de responder. Porque, señor, alguien tenía que ir, y yo sabía que podía hacerlo. Eso es lo que hacemos. Nos enfrentamos a situaciones imposibles porque alguien tiene que hacerlo, y poseemos las habilidades que nos dan una oportunidad de éxito. El hecho de que sea peligroso no cambia el requisito de la misión. Aún así, insistió Holbrook, una persona contra toda una fortaleza carcelaria. Las probabilidades eran mejores que si hubiéramos enviado un gran contingente, interrumpió Amelia con suavidad.
100 operadores habrían activado todas las alarmas y sistemas de defensa de la prisión. Una sola persona podría colarse por las brechas en su seguridad, aprovechar factores humanos imprevistos y desaparecer antes de que pudieran movilizar una respuesta eficaz. A veces, la fuerza más pequeña es la más efectiva. Ulbrook la estudió durante un largo rato. ¿Cuántas operaciones de este tipo ha realizado? Eso es información clasificada, señor. ¿Cuántas personas saben a qué te dedicas? Muy pocos. ¿Y te parece bien? Trabajar en solitario, asumir riesgos que la mayoría consideraría suicidas, realizar un trabajo que nunca será reconocido públicamente. Amelia sonrió levemente. Señor, no elegí esta profesión para obtener reconocimiento público. Me uní porque se me da bien, porque las misiones importan y porque alguien tiene que estar dispuesto a adentrarse en los lugares oscuros y hacer las cosas difíciles. El hecho de que nadie lo sepa es irrelevante. Lo que importa es que funcionó. La sesión informativa posterior en el aeródromo de Bram duró 6 horas. Los oficiales de inteligencia querían conocer todos los detalles de la distribución de la prisión de Caladurga, sus procedimientos de seguridad, los patrones de vigilancia y sus puntos débiles estructurales. Amelia proporcionó un informe exhaustivo posterior a la acción que se utilizaría para actualizar los archivos de inteligencia e informar las operaciones futuras. El general Ulbrook ofreció su propio informe sobre su captura y cautiverio, incluyendo detalles sobre su interrogatorio que confirmaron los peores escenarios posibles sobre lo que el enemigo había estado tratando de obtener. El hecho de que Amelia lo hubiera sacado antes de que se quebrara, y todos los prisioneros acaban quebrándose con el tiempo suficiente, había salvado potencialmente operaciones en múltiples frentes. Una vez finalizados los informes oficiales, Amelia esperaba ser enviada de vuelta a su unidad. En cambio, fue convocada a una sala de conferencia segura donde la esperaba el general Ulbrook junto con varios oficiales superiores a quienes reconoció del Pentágono. Capitán Brooks, comenzó Ulbrook. He pasado las últimas 6 horas leyendo su historial de servicio, o mejor dicho, la versión a la que tengo acceso. Es impresionante y a la vez profundamente preocupante. Amelia permaneció en silencio, con expresión neutral. Usted ha llevado a cabo 47 operaciones en solitario en zonas restringidas durante los últimos 8 años, continuó Brock. 47 veces has ido solo a territorio hostil para realizar misiones que se consideraron demasiado arriesgadas para las fuerzas convencionales. Tu tasa de éxito es del 100%. 0 fallos en la misión, 0 concesiones, y de alguna manera has sobrevivido a situaciones que estadísticamente deberían haberte matado al menos una docena de veces. Soy buena para no morir, señor, dijo Amelia con sencillez. Esa es precisamente mi preocupación, respondió Ulbrook. Eres tan buena sobreviviendo a situaciones imposibles que seguimos enviándote a ellas. En algún momento, la suerte te alcanzará. Llegará un punto en que ni siquiera tus habilidades serán suficientes. ¿Me está ordenando que deje de aceptar estas misiones, señor? No, dijo Brock en voz baja. Porque ambos sabemos que sería irresponsable. Tus capacidades son demasiado valiosas y siempre habrá misiones que requieran exactamente lo que tú sabes hacer. Pero te digo que lo que hiciste ayer, infiltrándote tú solo en esa prisión, sacándome a través de 200 guardias armados y escapando a través de territorio hostil, fue extraordinario. Eso fue extraordinario incluso para tus estándares, y me preocupa que hagas que lo extraordinario parezca rutinario. Otro de los agentes intervino. Capitán, le recomendamos para la medalla de honor por la operación Caladura. No será aprobado, señor, respondió Amelia de inmediato. La operación es demasiado secreta. Reconocerlo públicamente comprometería fuentes y métodos que no podemos permitirnos revelar. Probablemente tenga razón, admitió el oficial. Pero la recomendación quedará en su expediente. Cuando estas operaciones sean finalmente desclasificadas, tal vez dentro de 20 o 30 años, la gente sabrá lo que hiciste. Con todo respeto, señor,
No hago esto para obtener reconocimiento dentro de 30 años. Lo hago porque las misiones deben cumplirse. Tras la reunión, mientras Amelia se preparaba para regresar a su unidad, el general Ulbrook la apartó por última vez. Capitán, sé que usted cree que operar solo es su fuerte, y tiene razón. Pero quiero que recuerdes algo. La razón por la que eres tan eficaz no se debe solo a que tengas habilidades excepcionales. Es porque entiendes algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Comprendes que la valentía no es la ausencia de miedo. Se trata de aceptar el miedo, calcular las probabilidades y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Eso es raro. Eso es valioso. Y por eso, cuando llegue la próxima misión imposible, volverán a llamarte. Lo sé, señor. ¿Y te ofrecerás como voluntario? Sí, señor. Porque alguien tiene que hacerlo. Exactamente, señor. Ulbrook extendió la mano. Entonces espero, Capitán Brooks, que cuando esté en su próxima misión en algún lugar perdido tras las líneas enemigas, recuerde que hay personas como yo que le debemos la vida, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que vuelva a casa. Se dieron la mano. Un general que había pasado 3 días en el infierno y un capitán que había entrado solo en ese infierno para sacarlo de allí. 6 semanas después, Amelia estaba de vuelta en las instalaciones clasificadas de su unidad revisando información de inteligencia sobre una instalación de armas químicas en Siria que necesitaba ser infiltrada e inutilizada. Las evaluaciones iniciales sugirieron que se requeriría un equipo de operaciones especiales de al menos 20 operadores con amplios recursos de apoyo. Amelia estudió el plano durante 3 horas, luego entró en la oficina de su comandante. Señor, puedo hacerlo solo. Su comandante suspiró, miró el perfil de la misión, increíblemente peligrosa, observó la expresión absolutamente seria de Amelia y pensó en la general a la que había rescatado ella sola de una prisión de máxima seguridad. Cuéntame tu plan, dijo. Porque eso fue lo que hicieron con Amelia Brooks. Escucharon su plan increíblemente audaz, intentaron encontrarle fallos, se dieron cuenta de que ya había pensado en soluciones para problemas que ustedes ni siquiera habían identificado, y luego autorizaron la misión porque sabían que cuando decía que podía hacerlo sola, lo decía en serio. No sabían que se adentró sola tras las líneas enemigas. No sabían que se infiltró en una prisión de máxima seguridad que se suponía impenetrable. No sabían que rescató a un general secuestrado a través de 200 guardias armados y escapó a través de territorio hostil con la mitad del ejército enemigo buscándola. El general Marcus Ulbrook lo sabía. Los oficiales de inteligencia que la interrogaron lo sabían. La tripulación del helicóptero que los rescató bajo fuego lo sabía. Y las otras 47 operaciones que completó sola. Cada una imposible, cada una exitosa. Eso lo sabía el puñado de personas con la autorización suficiente para comprender lo que Amelia Brooks realmente hizo por su país. Era la persona a la que enviaban cuando las fuerzas convencionales no podían tener éxito. Cuando la misión era demasiado delicado para un equipo numeroso, cuando el fracaso no solo significaba comprometer la misión, sino provocar incidentes internacionales o la pérdida de vidas que podrían cambiar el curso de las operaciones en todo el mundo. Se adentró sola en lugares donde ser capturada significaba tortura y ejecución. Se enfrentó a probabilidades que deberían haberla matado. Triunfó cuando el éxito parecía imposible. Y lo hizo sin alardes, sin reconocimiento, sin que nadie, salvo unos pocos miembros de la unidad clasificada, supiera siquiera su nombre. Porque eso es lo que hacen los mejores agentes. No buscan la gloria. Buscan el éxito de la misión. Entienden que parte del trabajo se realiza en las sombras, que algunas victorias nunca se celebran y que la forma más auténtica de servicio es hacer lo imposible mientras el mundo permanece ajeno a lo cerca que estuvo de la catástrofe. Amelia Brooks fue una de esas agentes. De las que se internaban solas tras las líneas enemigas, de las que rescataban a generales de prisiones de máxima seguridad. De las que hacían que lo imposible pareciera rutinario y lo extraordinario, sencillo. De las que lo volverían a hacer mañana si la misión lo requiriera,
porque alguien tenía que hacerlo, y ella era muy buena siendo esa persona. Si esta historia te conmovió, no olvides. Suscríbete para leer más historias inspiradoras de valentía.